Bueno, buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, pues con todo lo que está sucediendo. Aquí, como me comprometí, estoy dejando grabada la clase de Derecho Civil 1. Antes del parcial, bueno, sí, antes del parcial y la clase anterior estábamos viendo los atributos de la personalidad, ¿cierto? Entonces ahora vamos a continuar precisamente con los mismos atributos de la personalidad. Les explicaba la clase anterior, la última vez que nos vimos, que como tal tenemos una serie de atributos desde que nacemos. Recuerden que existen o hay dos tipos de existencia, la existencia legal y la existencia biológica. La existencia biológica se da desde el mismo momento en que naciturus, estamos en el vientre de la madre. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en el vientre de la madre y está pasando esa etapa de gestación de 38 a 40 semanas, de 9 meses, tenemos una existencia biológica. Si bien no somos personas, recordemos que el artículo 91 del Código Civil protege los derechos de las personas que están por nacer. Además, en el mismo caso, tenemos la existencia legal, que es desde que somos personas, recuerden las tres circunstancias, nacemos vivos, nos desprendemos del cordón umbilical y respiramos un instante siquiera. Una vez hay esa existencia, o sea, luego la existencia legal, tenemos una serie de atributos, ¿sí? De la personalidad, recordemos eso. El primer atributo es el nombre. Voy a abrir aquí en este momento, creo que esto ya lo expliqué en la clase anterior, voy a abrir aquí en este momento el documento en Word. Como los tengo ustedes aquí, entonces vamos a ver, voy a primero a corroborar que efectivamente tenemos, ¿cuál fue el último tema que les di? Creo que fue nombre. Denme un segundito. Vamos a 3. 26 de abril. Ok, vamos a ver, aquí estoy encontrando los apuntes de la clase del 26 de abril. Vamos a ver qué fue el último que quedó. Un segundito. Exacto, les nombré ahí los atributos de la personalidad, el nombre, la capacidad, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio y el estado civil en las personas naturales, y lo veíamos paralelo en las jurídicas. Recordemos que hay un atributo que tienen las personas naturales que no tienen las personas jurídicas, y es el estado civil. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Continuemos, ya vimos nombre, vamos a continuar con capacidad, que ya lo vimos, y para oír a la ley 1996 de 2019. A ver, como no están y va a ser una actividad en clases con la ley 1996, lo que vamos a hacer es que vamos a discutirla la próxima clase, Dios mediante, y vamos a continuar con domicilio, porque me interesa mucho que ustedes estén presentes el día que hablemos de la ley 1996. Básicamente, como se pudieron dar cuenta, la ley 1996 de 2019 la expide el Congreso en ese año, precisamente teniendo en cuenta o en cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas para la Inclusión de Personas con Discapacidad, ¿sí? Entonces, en razón a eso, nace la ley 1996, donde a partir de ella se presume la capacidad plena de todas las personas con discapacidad mayores de edad. ¿Qué pasaba antes? Os pongo en el contexto, entonces sí vamos a hablar un poquito de eso. Antes de la ley 1996, las personas que eran mayores de edad con algún tipo de discapacidad se consideraban incapaces, ¿sí? Pero para eso la incapacidad no se presumía. No es decir que yo conocía a una persona con síndrome de Down de 25 años y ya ante la ley era incapaz. Para que esa persona fuera declarada incapaz, había que iniciar un proceso que se llamaba interdicción. Lo voy a anotar. Ese proceso, ¿qué era el proceso de interdicción? Era un trámite que se llevaba ante el juez de familia, donde el juez, previo a unas pruebas que eran, sobre todo la prueba psiquiátrica, era pues el dictamen de un perito forense, psiquiatra o neurólogo, establecía que esta persona efectivamente tenía algún tipo de discapacidad mental o incluso física, si tal vez era de pronto discapacidad visual
o si tal vez era incluso algún tipo de discapacidad auditiva, el sordomudo, entonces a esta persona se declaraba interdicta, el juez previa a esas pruebas declaraba a la persona interdicta y esa declaración tenía que constar en el registro civil de nacimiento de la persona. A partir de ahí todo negocio jurídico, todo acto jurídico, todo contrato que celebrara esta persona era nulo. Nulidad, dependiendo del tipo de nulidad que fuera. Antes se consideraba que las personas con síndrome de Down eran nulos absolutos, o las personas con demencia o bipolaridad eran nulos absolutos. Lo mismo las personas ciegas o sordomudas que no pudieran darse a entender por ningún medio, los negocios que celebraban estaban viciados de nulidad absoluta. ¿Qué sucede al día de hoy? Esta ley cambió todo y derogó esa norma. Entonces, el proceso de interdicción ya no existe, denme un segundo. Derogado por la ley. Derogado es que el mismo Congreso, ojo, no la Corte no lo declaró inexequible, el Congreso lo derogó, por tanto sale el ordenamiento jurídico y ya no existe el proceso de interdicción. Si a una persona o le llega a un juez de familia una demanda de interdicción, tiene que rechazarla de plano, ¿sí? No hay lugar a admitir la demanda porque el proceso ya sale del ordenamiento jurídico. Entonces, el proceso de interdicción fue derogado por la ley 1996 de 2019, ¿sí? A partir de ahora, estas personas se consideran plenamente capaces, ¿sí? Y por ende, pueden celebrar actos y negocios jurídicos, entiéndase también contratos, a través de una figura llamada apoyo. ¿Quién es el apoyo? El apoyo es una persona natural o jurídica, porque puede ser un familiar o alguien cercano, incluso un médico de esta persona que tiene el estado de discapacidad, y ese apoyo a su vez, y puede ser una persona jurídica como por ejemplo la personería municipal, y a su vez va a orientar y a asesorar a esa persona titular del acto jurídico con apoyo. ¿Quién es el titular del acto jurídico con apoyo? Primero hagamos esa salvedad. Un segundo. El titular del acto jurídico con apoyo es la persona en estado de discapacidad, ¿sí? ¿Qué pasa? La puede apoyar a partir del día de hoy, a partir del 2019, y esta persona podrá celebrar y firmará ella misma, suscribirá cualquier acto de negocio jurídico con la asesoría o la orientación de ese apoyo, ¿sí? Anteriormente no. En el proceso de interdicción existía la figura del curador. ¿Quién era el curador? Era el representante del interdicto. El curador era el representante, es decir, aquí no tenía para nada ni voz ni voto la persona que tenía, la persona en estado de discapacidad, el interdicto, así se le llamaba. O sea, todos sus negocios, todo lo iba a llevar directamente la persona representante. Entonces era quien firmaba, era quien tomaba las decisiones. Ya al día de hoy no. Todas las decisiones las toma directamente la persona en estado de discapacidad y el apoyo será esa persona que lo oriente y lo asesore en las decisiones, ¿sí? Pero la última palabra la tendrá esa persona en estado de discapacidad, es decir, el titular del acto jurídico con apoyo. Esta ley es muy controversial, porque si bien es cierto, tenemos claro que tal vez las personas, o sea, a ver, existen varios tipos de discapacidad y no todos los diagnósticos son iguales en materia clínica, hablando en términos médicos. No es lo mismo el tratamiento que recibiría una persona con discapacidad únicamente visual, que muy probablemente y muchas veces desarrollan o agudizan más otros sentidos, entre esos el del análisis también y el del cerebro, las funciones cerebrales, que una persona que tenga Alzheimer. ¿Cómo le haces entender a una persona que tenga Alzheimer las consecuencias de la decisión que está tomando? He ahí como la pregunta del millón, ¿sí? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Lo cierto es que la norma no da un tratamiento diferencial entre una patología y otra.
y ha generado mucha controversia. Los civilistas en realidad en general estamos muy preocupados, y me incluyo porque con mis profes he hablado del tema por esto, por esta situación que genera. La norma ordenaba una serie de capacitaciones que se han ido haciendo, además un documento con lineamientos técnicos para escoger ese apoyo, para la selección del apoyo que necesitaba cada persona dependiendo de su patología. Pero lo cierto es que todavía quedan muchas ideas en el aire. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con ese tema, ¿vale? Ahí se los dejo por hoy. Hoy vamos a ver domicilio. Domicilio y nacionalidad. No recuerdo si ya con ustedes vimos nacionalidad. Me parece que sí. Vamos a mirar. Que como no están aquí conmigo, como para que me despejen, me refresquen la memoria, porque pues la clase anterior, tengo 3 grupos de civil 1. Entonces a veces me confundo un poquito. Sí, ya vimos nacionalidad, entonces vamos a ver domicilio y vamos a ver estado civil, ¿listo? Ok, ¿qué es el domicilio? A ver, el domicilio está compuesto de 2 elementos: la residencia, donde vive la persona, más el ánimo de pertenecer a ella, de permanecer en ella más bien. ¿Qué nos quiere decir esto básicamente? Lo que nos quiere decir básicamente es que es el lugar de asentamiento principal de los negocios de una persona, ¿sí? Más la intención que tiene de permanecer en ella, de permanecer en ese lugar. El domicilio está establecido, y lo vamos a entender mucho ahora que empecemos. Ahora les voy a decir los artículos del Código Civil donde lo vamos a encontrar. Entonces voy a buscar un segundo el código a partir del artículo 76 del Código Civil. Ok, vamos a ver. Artículo 76 Código Civil. A ver, artículo 76. El domicilio consiste en la residencia más el ánimo real o presunto de permanecer en ella. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la unión o territorio. O sea, en Colombia, en el mapa de Colombia, yo nací en Barranquilla y actualmente estoy domiciliada en Cali, ¿sí? Este es el principal asentamiento de mis negocios, de mi trabajo. Cuando hablo de negocios no es que tú seas un hombre de negocios prestigioso, no. A lo que te dedicas, a tu función, si eres estudiante, donde pasas la mayor parte del tiempo, tu domicilio. Si trabajas, donde tienes un trabajo estable, donde tienes la intención de quedarte. Entonces el código aquí nos da unas ideas de cómo podemos determinar, cómo podemos presumir el domicilio de una persona. A ver, casos en que no se presume el domicilio, artículo 79 del Código Civil. No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente el domicilio civil en un lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la que se ocupa o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo de una amiga mía, y esto es de la vida real. Mi amiga y yo estudiamos juntos en el colegio. Cuando yo decidí irme a estudiar Derecho, ella decidió estudiar Antropología. Al día de hoy es antropóloga. Estudió en la Universidad de los Andes en Bogotá. Mi amiga nació en Bogotá, trabaja con la Universidad al día de hoy en los Andes en Bogotá. Ahorita por la pandemia no, pero hasta hace un poquito más de un año la mandaban mucho en viajes de comisión de servicios. Es decir, ella ha ido al Perú, ella ha ido al Amazonas, ella ha ido al Brasil, estuvo en Grecia y en el Perú estuvo como un periodo de 3 meses. En Tunja, en Boyacá, estuvo un periodo de 4 meses o 5 meses. ¿Cuál es el domicilio de mi amiga? Y trabaja con la Universidad de los Andes en Bogotá. El domicilio de mi amiga es Bogotá.
por el hecho de que ella vaya a una comisión temporal en razón a su mismo trabajo y que su mismo trabajo circunstancialmente le toca trasladarse, no quiere decir que su ánimo haya cambiado. Sigue siendo su principal asiento de sus negocios sigue siendo Bogotá. ¿Sí? Entonces ella sigue viviendo en Bogotá. ¿Por qué? Porque en razón a su trabajo le toca viajar, pero eso no quiere decir que se mudó o que su domicilio es Perú. Su domicilio es Bogotá. Ella es de Barranquilla, nació en Barranquilla, vivió en Barranquilla, pero desde hace como 15 años estamos viviendo en Bogotá. Está ella, pues yo no, ya no. Ella está viviendo en Bogotá. Entonces, ese es el asentamiento principal de su negocio, se lo les digo por qué también. Ya sabemos que no se presume cuando es una comisión temporal. Cuando una persona hace un viaje temporal en razón a trabajo o incluso en razón a placer, por unas vacaciones, evidentemente no se presume que cambió su domicilio, sigue siendo el mismo. Solo hizo un viaje temporal que no da para presumir que cambió su domicilio. Artículo 80, casos en que sí se presume el domicilio. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable para administrarlo en persona, por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo, de los que regularmente se confieren por largo tiempo y por otras circunstancias análogas. Lo que me pasó a mí. ¿Ya? En ese momento yo había regresado a Barranquilla, estuve una temporada en Barranquilla y se me presentó la oportunidad aquí, presenté mi hoja de vida y me llamaron y quedé seleccionada y yo acepté. Evidentemente mi domicilio iba a cambiar y por ende yo tenía que trasladar mi EPS, mis servicios de salud. Qué pena. Perdón. Tengo que ir acá. Mis servicios de salud los tenía que trasladar a Cali. Y ya hace 5 años ya vivo en Cali. Si yo voy de vacaciones a Barranquilla, de paso tengo un proceso allá, lo reviso y me quedo un mes, cambié de domicilio, sigue siendo Cali porque es algo temporal. Si, por ejemplo, mi amiga me dice que se amañó mucho en Tunja, que va a montar un negocio de artesanías en Tunja y aceptó un trabajo medio tiempo en una universidad en Tunja, cambié de domicilio, porque estamos presumiendo que además de poner un negocio ahí, como dice el artículo 80, también aceptó un trabajo temporal. Ahí se presumiría ya el artículo 80 y cambio de domicilio. Entonces es la residencia, el lugar donde estamos, más el ánimo que tenemos de permanecer en ella. Pero normalmente la persona escoge. ¿Se puede tener todos los domicilios? Sí. Hay personas que viajan todo el tiempo. Por ejemplo, hay las que están entre Bogotá y Cali, o Cali-Medellín todo el tiempo, o Cali-Buenaventura, pasa mucho con los estudiantes. Entonces, en esos casos puede haber un doble domicilio sin problema. Por ejemplo, los que vienen de otras ciudades a Cali, otros municipios, y se quedan estudiando en Cali. Ahorita por la pandemia, ustedes siguen siendo su domicilio la ciudad donde están. Muchos seguramente no han viajado, se han quedado en su lugar de residencia. Pero en algún momento que esto se acabe y que se tengan que trasladar a la universidad porque haya necesidad de hacer clases presenciales, de dar clases presenciales, donde van a tener el asentamiento principal de la función de ustedes es Cali. Lo más probable, salvo que ustedes digan lo contrario, es que Cali es su domicilio, ¿sí? Ahí siempre se deja la elección de la persona escoger cuál es su domicilio. Pero la presunción se da con base en los artículos 79 y 80 del Código Civil. Yo les he hablado muchas veces de presunción y no les he definido qué es presunción. La presunción es una conclusión o conclusiones a las que llegamos teniendo en cuenta una serie de indicios o hechos, ¿sí? Al tener en cuenta esta serie de indicios o hechos, puedo llegar a una conclusión. Entonces yo presumo, concluyo, que algo fue de determinada manera o algo se dio de determinada forma, ¿sí? ¿Qué pasa? La presunción puede ser legal o de derecho. La presunción legal es la que admite prueba en contrario, es decir, se puede probar lo contrario a lo que yo concluí o presumí. A lo que yo concluí o presumí, ¿sí?
Presumir no es lo que entendemos normal, en materia jurídica no es lo que entendemos en el lenguaje coloquial. Es esto, son conclusiones a las que podemos llegar suponiendo y partiendo de supuestos de hecho que tenemos, de los cuales tenemos información, ¿sí? La presunción de derecho no admite prueba en contrario. Esa es la conclusión a la que llegamos. Tenemos la prueba contundente, pertinente, y ya no tenemos cómo, y conducente además, y ya no tenemos cómo revertirla. Voy a poner un ejemplo de una presunción legal. La presunción legal, por ejemplo, el artículo 92 del Código Civil me habla de la presunción de concepción. El artículo 92 del Código Civil me permite determinar en qué momento fue concebida una persona teniendo en cuenta su día de nacimiento. Se lo voy a leer. Artículo 92. Un segundo. No encuentro ahora, un segundito. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho y está entre paréntesis, que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Por ejemplo, no sé, Génesis tuvo una bebé hoy a las 3 de la mañana. Hoy es 3 de mayo. Del 3 de mayo hacia atrás podemos contar o se presume que ese bebé fue concebido entre 180 días y 300 días contados desde la madrugada de hoy hacia atrás. Es decir, entre 6 meses y 10 meses. O sea, más de 10 meses no puede ser y menos de 6 meses no podría ser. Eso es lo que presume el código. Entonces, digamos que Génesis tenía un novio, no sé, Julián, no voy a dar nombres porque no sé, Julián, por decir que se llama así, con el que tuvo un noviazgo hasta octubre de 2020. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ok, estamos precisos, octubre de 2020, 6 meses. Y tuvo otro novio con el que terminó en agosto de 2020, a principios de agosto. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Quién presumen ustedes que es el padre? Digamos que el otro novio se llama Javier y fue hasta agosto de 2020. Se podría concluir a simple vista, yo presumo por los hechos y la información que tengo, que el papá puede ser Javier, tal vez más posible que Julián, porque son 8 meses de embarazo, ¿sí? Desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses. Pero esa presunción a mí me la puede desvirtuar totalmente una prueba de ADN y me probaría lo contrario. No, fíjate que no. El hijo nació 6 mesino y es hijo de, y la prueba de ADN me dice que es hijo del otro señor, de Julián. Es más probable que sea hijo de Julián porque las pruebas nunca son 100%, es 99.9. ¿Qué sucede en ese caso? Yo presumía que era Javier de pronto porque terminó con él antes y porque era mucho más factible tal vez por los 8 meses de haber terminado que el bebé naciera hoy que fuera de Javier, pero puede pasar que sea de Julián y se desvirtuó la presunción legal a través de una prueba de ADN. ¿Qué pasaba con ese artículo 92? La presunción, esa presunción de concepción a la que me refiero era de derecho, no admitía pruebas en contrario, porque este artículo fue redactado mucho antes de la ley 721 de 2001, que es la que introdujo la prueba de ADN. Entonces, al introducir la prueba de ADN, evidentemente ya estamos hablando de que la prueba de ADN desvirtúa cualquier otra suposición o conclusión a la que yo haya podido haber llegado. Pero, ¿qué pasa? Antes no, antes llegábamos a ser así por indicios, ¿sí? Podíamos concluir algo. ¿A quién se parecía más, al uno o al otro? ¿Sí? Ya no. Entonces, claro, esa palabrita de derecho fue declarada inexequible y la presunción desde el año 2000, me parece, sí. La sentencia es de 1998, 22 de enero, y a partir de esa fecha, se presume, esa presunción es legal. ¿Qué desvirtúa la prueba? ¿Qué probaría lo contrario? La prueba de ADN. Eso es un ejemplo de presunción legal. Presunción de derechos hay muy pocas. Antes era una presunción de derechos que no admitía pruebas en contrario, pero hoy en día ya hay muy pocas. ¿Listo? Entonces espero que esto haya quedado claro.
El domicilio básicamente se presume con base en los artículos 79 y 80. Y la persona siempre determinará cuál quiere que sea su domicilio. De igual forma pasa en el domicilio en las personas jurídicas. Es el asentamiento principal de los negocios y funciones de la empresa, corporación o fundación, dependiendo qué tipo de persona jurídica sea, ¿no? En la próxima clase vamos a ver las personas de derecho jurídicas de derecho público y derecho privado, ¿listo? Entonces, ahí quedamos con domicilio. Pasaríamos ahora a estado civil. ¿Qué pasa? Más bien, vamos a revolvernos un segundito. ¿Qué pasa con el domicilio de las personas jurídicas? El domicilio de las personas jurídicas es el que decidan los mismos socios, ¿sí? Es el que ellos determinen. Y si es una empresa SAS o una unipersonal con un solo socio, la que ese socio determine. Además, en la escritura pública, si hay lugar a expedir escritura pública para el nacimiento de esta persona jurídica, de esta empresa, fundación o corporación, o si es una SAS, pues obviamente en el mismo documento privado. Pero una de estas entidades o estas entidades pueden tener sucursales, ¿sí? Y de hecho pasa. O sedes. Las sucursales o sedes son otras complementarias donde se brinda atención, pero todos los asuntos jurídicos se manejarán en una principal. Yo tengo un amigo que tiene una inmobiliaria aquí en Cali, una en Bogotá y una en Barranquilla. La primera fue aquí en Cali. Esa fue la primera que él creó. Y después unas más pequeñas en Bogotá y después en Barranquilla. Todos los asuntos jurídicos con la marca de él, con el nombre de su empresa en general, se tramitan aquí en Cali. Y si tú quieres demandar a su empresa, tienes que hacerlo aquí en Cali. O si quieres solicitar una conciliación, tienes que hacerlo aquí en Cali. Pueden haber sucursales o sedes, pero la principal es el domicilio. Y esa la determinará la misma sociedad o la misma fundación o corporación. La que constituirá sociedad y la determinará la misma, perdón, es la que constituirá domicilio, tipo de sociedad, la que constituirá domicilio y la determinará la misma sociedad, corporación o fundación. Recuerden que las sociedades son empresas, unidades de empresas, ¿sí? Ok, pasemos con el estado civil. El estado civil refleja la situación de las personas naturales ante el Estado, la familia y la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde vengo yo? ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué día nací? Si me caso, ¿con quién me casé? Y si muero, la fecha en que fallecí. Lo anterior, en ese orden de ideas, quiere decir que el registro civil se resume en 3 documentos importantes. Registro civil de nacimiento, o el estado civil más bien, se define en 3 registros importantes: el registro civil de nacimiento, el registro de matrimonio y el registro de defunción. Registro civil de nacimiento. El registro civil de nacimiento determina quién soy, de dónde provengo, cómo me identifico además, mi situación como persona ante la familia, la sociedad y el Estado. ¿Cómo se expide el registro civil de nacimiento? Previamente, el médico o nodriza, tratante, recuerden que hay municipios donde no hay médicos y hay nodrizas, matronas, las mujeres que reciben el parto. Entonces, esas mujeres están certificadas ante la alcaldía de ese municipio, o si es un corregimiento, ante la alcaldía donde se ha escrito ese corregimiento. Entonces, previamente el médico nodriza tratante expide
un certificado tratante del parto, ¿no? Y un certificado de nacido vivo. Es decir, que ese naciturus nació vivo y es persona. Básicamente es eso. Eso es lo que va a certificar. Y con base en este último, el notario, o en los lugares donde no hay notaría, o en los municipios donde no haya notaría, el registrador civil expedirán el registro civil de nacimiento correspondiente, donde constarán los nombres de los padres, el nombre que designan al hijo o hija, que designan al hijo y además la firma del padre, de padre y madre, que da lugar al reconocimiento de esa paternidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Es importante la firma del padre también. Es que nuestra cultura es más el padre que la madre, porque eso es lo que da lugar a que está reconociendo a ese hijo como suyo. Igual, si la pareja está casada, la pareja padres del bebé está casada, se entiende entonces que el hijo se presume, salvo prueba en contrario, que el hijo es de la pareja y es matrimonial. Si la pareja está casada y el padre tiene sospecha de que no es de él ese hijo, ahí sí la cosa es más complicada porque habría que iniciar un proceso de filiación para poder tomar la prueba de ADN y poder tomar la prueba de ADN y determinar quién es el verdadero padre, ¿no? Además, él tiene que dar el nombre de la persona que él sospecha es el verdadero padre. Entonces, la cosa se complica más. Pero si se dan cuenta, el registro civil de nacimiento es lo que nos permite la plena identificación y de dónde venimos. Si fuimos adoptados, además, ¿qué sucede en el caso de la adopción? El juez de familia, en la etapa que le corresponde, o sea, de los hijos adoptados me refiero, el juez de familia, en la etapa que le corresponde, ordenará anular el registro civil anterior, ordenará la nulidad del registro civil anterior y ordenará expedir, y ordenará a su vez expedir un nuevo registro civil con los nombres de los padres adoptantes. En ningún momento puede salir la palabra por ahí adopción, no. ¿Ya? Los nombres de los padres adoptantes y recuerden el nombre que los padres le quieran dar a su hijo siempre que sea menor de 3 años o salvo las otras excepciones que hemos visto, que sea un niño que venga con un historial de amenazas, de pronto pues, se acaba una fila de un grupo subversivo, pues un niño que ha sido amenazado, adolescente que ha sido amenazado, se le puede cambiar el nombre. ¿Listo? Recordemos eso. El segundo registro importante es el registro de matrimonio. Recordemos. Se expide cuando la pareja se ha casado, la pareja ha contraído nupcias, ¿cierto? Entonces se expide cuando la pareja ha contraído nupcias y si fue ante un rito religioso, la norma establece que deberá inscribirse el matrimonio, es decir, si fue ante la Iglesia Católica, ante la Iglesia de Testigos de Jehová, ante la Iglesia Cristiana Evangélica, la norma establece que debe inscribirse dicho matrimonio en la notaría o registraduría.
A más tardar a los 30 días siguientes. Eso dice la norma. Ahorita voy a hablarles de eso. Si el matrimonio fue ante notario, o sea, por lo civil, como le conocen comúnmente, no hay que inscribirla, simplemente el notario lo hará una vez celebre el matrimonio. Expedirá el registro respectivo una vez celebre el matrimonio. Lo mismo el juez enviará oficios al notario ordenando la inscripción del matrimonio en el registro civil. Inscripción del matrimonio y expedición del registro civil. Si fue ante juez civil, ojo, yo me puedo casar ante juez civil municipal, me divorcio ante juez de familia, anulo matrimonio civil ante juez de familia, eso lo van a ver en familia, pero tengan esto muy pendiente, el matrimonio es ante un juez civil municipal, cuando me quiero divorciar es ante juez de familia. Si quiero anular un matrimonio que fue civil, es decir, ante notario o ante juez, será ante juez de familia. Si quiero anular un matrimonio católico, ante el tribunal eclesiástico, no lo llevan los jueces de familia. Expedición del registro respectivo. ¿Listo? Y por último está el certificado de defunción. Certificado de su función. Evidentemente, certificar la muerte y cesación de funciones respiratorias, circulatorias y cerebrales de la persona. Cerebrales de la persona. ¿Sí? A ver, cuando tengo constancia de que la persona murió, lo que ha pasado estos días con los muchachos que están en la calle, ¿sí? No tenemos la más mínima duda. Vimos cómo le dispararon, lo llevamos a la clínica, no hubo nada que hacer. Efectivamente murió. Pero ¿qué pasa con esas personas que desaparecen sin dejar rastro? Que se fueron un día a comprar la leche y no volvieron. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también en la próxima clase, pero me voy adelantando. Eso se llama muerte real, cuando tenemos total confianza y constancia, tenemos total constancia de que la persona falleció, porque lo vimos, porque vimos el cuerpo, porque murió en mis brazos, porque lo vi cuando murió en la clínica, en el hospital, le dispararon, le dio un infarto fulminante y no hubo nada que hacer. Eso es una muerte real. La persona falleció en las circunstancias que haya sido. Pero existe otra que se llama muerte presunta. Y si se están preguntando si tiene que ver con la presunción que les acabo de decir, sí. Es porque una persona desapareció simplemente, no dejó rastro, no sabemos dónde está el día de hoy y ya ha pasado un tiempo prudencial. Bien, se da en los casos en que la persona desaparece desde hace un tiempo prudencial. Yo la otra vez digo cuánto tiempo. Y no hemos tenido más noticias de ella. Se la tragó la tierra. Noticias de esa persona, me refiero. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Esos son los 3 certificados que se expiden. El certificado de función, si creemos que la persona está muerta porque ha desaparecido, no sabemos nada de ella, no, con esa base en esa creencia, el notario no nos va a certificar el registro o no nos va a entregar el registro civil de defunción. Primero hay que probar, así sea por una sentencia de juez, que esa persona está presuntamente muerta. Y con base en eso es que se expedirá el registro de defunción. A diferencia de la muerte real, donde la constancia como tal del médico tratante, de fiscalía, si fue una persona con muerte violenta, del CTI, o si fue alguien que murió de un infarto fulminante, igual tenemos que llamar al CTI para que certifique el levantamiento del cadáver. Y a partir de ahí, ya con base en esa información y ese dictamen, el notario podrá expedir el registro de función de la persona. ¿Listo? Vamos a pasar por último, creo que es el último atributo de la personalidad. Segundo.
Sí, me parece que el último, el patrimonio. Un segundito. Sí, patrimonio. Miren, patrimonio. No me acuerdo qué número le puse. 4. Sí, está bien. El patrimonio es una universalidad jurídica, así se le llama. ¿Por qué? Porque es un todo. Lo componen todos los bienes pasivos, es decir, las deudas, y activos, es decir, ingresos que tiene una persona en su patrimonio. Universalidad jurídica compuesta por activos y pasivos de una persona. Activos, ingresos. No se les olvide eso. Lo que yo me gano en la Universidad de San Buenaventura por trabajar allá, lo que yo me gano en la Universidad Libre por trabajar allá, lo que yo me gano en litigio, que este año estos dos últimos años no he cogido mucho litigio, pero igual sigo ejerciéndolo. Esos son mis activos, mis ingresos. Pasivos, deudas, créditos que tengo que pagar. Entonces, con esa plata yo pago el apartamento, la cuota, por decir algo. Pago el colegio de mi hijo. Ahí me descuentan de salud, tanto en EPS como en prepagada. Entonces, esos son egresos. Pago los servicios, pago mi tarjeta de crédito. Esos son pasivos, las deudas, ¿sí? Y créditos además, como por ejemplo el crédito de línea de inversión de un banco que tengo que pagar mensual, la tarjeta de crédito, a eso se refiere. ¿Ok? El patrimonio de una persona es garantía de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que cuando yo celebro un contrato, cuando yo tomo un crédito en un banco, cuando yo celebro un contrato con otra persona, donde yo tengo que cumplir unas obligaciones como pagar, la mejor garantía para ellos de que yo voy a pagar es mi patrimonio, mis activos, mi salario, ¿sí? Eso es activos propiamente, eso es la garantía de ellos de que yo voy a cumplir. Y si yo no cumplo, me lo pueden embargar, ¿sí? Es claro eso, supongo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al ser una garantía para los acreedores, se puede embargar. Más que garantía es prenda. Prenda es una garantía de que voy a cumplir. Entonces, es la garantía de que se cumplirán las obligaciones, porque en caso de incumplir me pueden embargar mi patrimonio y me lo pueden rematar, me lo pueden quitar. Pactadas, sea en un contrato, sea en un negocio jurídico. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué es el embargo? Ustedes lo van a ver en procesal civil en quinto, sexto semestre. El embargo es la retención jurídica de un bien. ¿Qué quiere decir eso? El bien sale del comercio y ya yo no puedo comercializar, ni venderlo, ni comprarlo, ni nada. Porque si lo hago, el contrato es nulo absoluto, por objeto ilícito, y no se podrá sanear. El bien sale del ordenamiento jurídico y no puedo lucrarme de él. Entre comillas, no puedo lucrarme, ¿no? O sea, quiero decir, no es que sea yo, sino que en general ya no puede representar ningún tipo de ingreso. Sale del comercio, no se puede vender, no se puede comprar, mientras esté embargado. ¿Por qué? Porque es la garantía de los acreedores de que se va a cumplir la obligación. El acreedor es la persona a la que yo le debo, ¿sí? A la que le debo cumplir una obligación, sea de pagar una plata, sea de hacer algo o incluso de no hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El embargo es eso, el famoso embargo es retener jurídicamente el bien que posteriormente va a un secuestro, que ya es la retención material del bien. Donde, por ejemplo, si fuera este apartamento, no lo quiera, un apartamento, lo que se hace es que el juez levanta un acta donde dice que se secuestró el apartamento y posteriormente va a un remate. ¿Para qué? Para cumplir las obligaciones con la plata del remate que yo debo, me quedé sin casa. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces, lo máximo embargable en el patrimonio de una persona es el 50%, hasta el 50%.
hasta, no quiere decir que siempre vamos a embargar el 50, muchas veces puede ser el 10, el 5, el 15, el 20, el 30, pero nunca va a ser más del 50% de sus bienes, incluido su salario, ¿sí? Lo que gano yo en la universidad, por decir algo. Lo máximo embargado en el patrimonio de una persona es de una persona es del 5 hasta el 50%. Y no puedo. Es decir, yo no podría dejar a la persona en la calle sin comer, porque se supone que el otro 50 es para sus gastos personales y eso no se puede transgredir, ¿sí? Entonces, el patrimonio es prenda general de los acreedores por eso, porque es una garantía y porque es susceptible de que si yo no cumplo mi obligación, la que sea que haya contraído de dar, hacer o no hacer algo, me pueden embargar mi patrimonio hasta el 50% y puedo perder la mitad de mi casa. ¿Quién me va a comprar la mitad de mi casa? Nadie. En general no, salvo que quiera hacer alguna, ni siquiera hacer una construcción, salvo que quiera vivir arriba y sea una casa de 2 pisos. Y normalmente arriendan, no venden, porque así, para comprar así prefiere comprar en un espacio que sea 100% propio. Entonces, básicamente para que tengan en cuenta eso, es el máximo embargable en el patrimonio de una persona el 50%. Si a mí me roban mi celular, si a mí me roban, y Dios lo quiera, me roban mi computador, o objetos personales materiales, ¿será que esto sale de mi patrimonio? No, porque fue una forma de hurtarlo, fue a través de un ilícito, fue un delito, un tipo penal por el que debe responder. Que ya yo no lo tenga físicamente en mi poder no quiere decir que no siga siendo mío, el bien sigue siendo mío. El tema es que sale de mi ordenamiento de forma material, pero jurídicamente yo sigo siendo la titular y ese es el tema. Que a mucha gente le roban carros, le roban, no sé, computadores para hacer algún tipo de diligencia o de algún tipo de actuación no está a derecho ilegal y culpar al dueño porque es quien aparece, el carro aparece a nombre de él. Entonces con eso hay que estar muy pilas, ¿vale? Muchachos, por hoy la dejamos ahí, no se la quede tan larga, para que la vayan viendo, por favor, y nos encontramos entonces el próximo lunes. Esperemos que todo se normalice y espero que ustedes estén muy bien. Un saludo para todos, un abrazo, cuídense mucho, estén muy bien, gracias.